Kyoto Animation, me decepcionaste. Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen y todos los miedos que tenía sobre Musashi no Phantom War se volvieron realidad. Y es que, lo lamento, tengo que admitirlo, este episodio me resultó estúpido, este episodio me resultó ridículo de principio a fin. Es un anime que se preocupó tanto por alejarse del cliché y por demostrar que es diferente al resto de las series de este estilo, que terminó olvidándose completamente de la historia y de los personajes, y lo que es más trágico, terminó cayendo en el cliché de todas formas. Y yo sé que mucha gente me dirá, pero Pablo, esta es una serie que es solamente entretenimiento, es para el tipo de público al que le gusta este tipo de animes, y en cierto punto lo entiendo, es cierto, el tipo de audiencia que disfruta con este tipo de anime seguramente va a encontrar cierto goce con Musashi no Phantom War, pero incluso creo que, aunque lo veas desde ese punto de vista, si el público al que le puede llegar a interesar esta serie lo va a hacer por el fanservice, creo que hay otros animes que hacen mucho mejor ese trabajo. Porque si bien el fanservice está presente en Musashi no Phantom War, no nos presenta nada que no hayamos visto ya, no nos presenta nada nuevo, ni nada demasiado osado, para ser honestos. En un mundo donde existen series como To Love Roy y todo este otro tipo de animes que ya llevan el fanservice al absoluto extremo, tener una serie como Musashi no Phantom War se siente casi como fanservice de primaria. Es decir, sé que es una imagen un poco perturbadora eso, fanservice de primaria, pero lo que voy es que el grado de evolución del fanservice que ofrece este anime no veo cómo podría llegar a resultarle interesante para el tipo de audiencia que ya está acostumbrado a ver estas cosas. Y tampoco nos ofrece personajes interesantes. Después de ver el primer episodio no conecté con ningún personaje. Ningún personaje me pareció interesante, ningún personaje me demostró que pueden llegar a tener alguna evolución o desarrollo que resulte atractivo de ver, ningún personaje me pareció cómico, ni siquiera el personaje que se supone que es el comic relief de este anime, que es esta pequeña hada, no me pareció divertida en ningún momento, sino que me pareció insoportable. Me hizo acordar mucho a Navi de The Legend of Zelda, porque cada momento en el que aparecía era insoportable este personaje. El protagonista, por sobre todo los demás, es absolutamente llano y liso, sin ningún interés, sin ninguna conexión. Es el personaje típico de este tipo de animes, es el protagonista típico cliché con el cual no siento ninguna conexión. La contraparte femenina de este personaje, su coprotagonista, también es absolutamente plana, no en el sentido anatómico, si es que me entienden, pero en su construcción no genera nada interesante de ver, nada atractivo, nada nuevo, nada que me genere alguna conexión, ni siquiera carisma. Ninguno de los personajes tiene carisma, no me interesé por ninguno de ellos, así que si sus personajes no me resultan atrapantes, no veo cuál es el motivo para volver a esta serie. Porque está bien, el cliché puedo llegar a entenderlo, después de todo es tan solo el primer episodio, tienen tiempo para alejarse de él, como dijo algún director de cine en algún momento, lo mejor es partir desde el cliché, no terminar en él, así que puedo entender que hayan decidido ir por la ruta más conveniente y más segura en este primer capítulo. Pero si los personajes no funcionan y no me resultan atrapantes y no conecté con ninguno de ellos, y además al público al que le ofrecen fanservice no le ofrecen verdaderamente nada nuevo, no sé cuál es el verdadero punto de atracción de esta serie. Y después, lo que más me molestó, el punto con el que dije ya está, este primer episodio totalmente desagradable para mí. Ese punto en particular, ¿cuál fue? La exposición. Los que vieron otra de mis reviews seguramente ya se habrán dado cuenta y sabrán que si hay algo, una de las costumbres que más odio con respecto al anime, es que son por momentos demasiado expositivos y se esfuerzan en explicarme en vez de mostrar. Por alguna razón los autores asumen que soy un niño de 3 años al cual le tienen que explicar todo porque si no, no lo entiende. Esa es la razón por la cual yo detesto la exposición, porque está tratando al espectador como un estúpido. Son estos autores que están pensando que el público no va a entender lo que está sucediendo si no se los explico.
Y eso me parece odioso, me parece ofensivo en cierto punto y me parece molesto, porque tranquilamente yo puedo entender cómo funciona este mundo si ellos decidieran simplemente mostrarme cómo funciona. Pero obviamente deciden ahorrarse también ese trabajo y simplemente tener un personaje diciéndome cómo funciona todo. Y además de manera poco creíble, porque no es que trataron de filtrar la información de cómo funciona este mundo en el diálogo o trataron de hacerlo de alguna manera un poco más convincente. No, simplemente tienen al protagonista sentándose y explicándonos a nosotros cómo funciona todo. La lógica que le buscaron alrededor del episodio es que él le está explicando eso a un personaje que ya vive en ese mundo y que entiende cómo funciona. ¿What? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Yo sé que no tienen que buscarle la lógica del mundo real, yo sé que no tiene que ser 100% realista, pero por lo menos que tenga cierta lógica interna. Si este personaje vive en ese mundo y sabe cómo funciona, ¿por qué demonios les estás explicando cómo funciona ese mundo? Es decir, mismo el personaje protagonista lo dice, la primera línea con la que abre toda esa explicación que va a dar después, comienza diciendo: yo sé que sabes cómo funciona este mundo, pero de todas formas te lo voy a explicar. O sea que... está bien, ya está. Tengo que dejarlo ir, porque si empiezo a hacer un monólogo sobre cómo odio la exposición, vamos a estar acá hasta la semana que viene. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Ya vieron el primer episodio de Musaigen no Phantom War? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo simplemente en la sección de abajo. Y si están buscando alguna otra primera impresión de un anime y no la encuentran en el canal de YouTube, seguramente la van a encontrar en el blog de Nerdro, del cual pueden encontrar la dirección en la descripción abajo. Y seguramente si no está en el canal de YouTube la primera impresión, es porque la cubrí en el blog, porque honestamente no tengo tiempo para hacer un video de todas las series que van saliendo. Así que simplemente vayan al blog y seguramente ahí la van a encontrar. Bueno, si les gustó el video, pueden darme un pulgar arriba o un pulgar abajo si están absolutamente en desacuerdo con lo que dije. De igual manera se los voy a agradecer. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, tengan buena semana.